unos minutos largamos. Como les comentaba, hoy vamos a ver la unidad 4. Ya hemos superado las primeras 3 unidades. Recuerden que parciales hasta la unidad 6. Normalmente lo que hacemos nosotros es llegar hasta las unidades 6 unos días antes del examen, por supuesto, para darle tiempo para poder estudiar. Así que está bueno que traten de ir trabajando en paralelo, no dejarse estar con el material. Como siempre le decimos, las presentaciones que están colgadas en la UB sirven como una guía. No solamente hay que estudiar lo que está en las presentaciones, debido a que es una forma, vamos a decir, un extracto del material, son los puntos, por decir, más relevantes, pero cada uno de estos puntos lleva a consideraciones a desarrollar. Esto no quiere decir que en el examen exista preguntas a desarrollar, ya que la modalidad hoy que existe es más simple, pero puede haber preguntas están relacionadas al criterio. Y con la memoria solamente de las presentaciones no les va a alcanzar, ¿sí? Así que por favor vayan complementando, vamos a decir, el material con esto. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿De cuál de los 3 libros que recomendaron seguían ustedes para hacer esto? Porque por ahí es medio lío buscar en los 3 libros, los 3, digamos, cada tema que vamos viendo. O sea, ¿hay uno que ustedes vayan usando para seguir el hilo de los temas? Sí, el de la ONUDI es el que más se asemeja a vamos a decir, hasta nuestras unidades, ¿sí? Yo creo que hay temas que son más fuertes en el Zaptochain, otro en la ONUDI, pero la ONUDI, vamos a decir, es como que sería uno de los libros más consultados, vamos a decir, lo que es este material. Pero traten de ir, vamos a decir, con la guía que están teniendo aquí, traten de ir buscando, vamos a decir, en los libros, el tema. O sea, la idea es nutrirse de los libros para entender el tema, ¿sí? Porque si nosotros le hacemos, a ver, ¿cómo les puedo explicar? Hay situaciones que son fácilmente entendibles por lógica. Ahora bien, la experiencia, muchas de las respuestas tienen que ver también con la experiencia profesional, y el libro acorta esa experiencia, vamos a decir, en el tiempo, porque lo que le está dando como metodología e información son experiencias de gestión, ¿sí? Hay cosas que no son una ciencia exacta en esta materia, como lo vimos, creo que lo estuvimos charlando en otras clases. No es una matemática que 2 más 2 es 4. Hay condiciones que tenemos que saber cómo definirlas, evaluarlas, y recuerden, nosotros como ingenieros industriales tenemos una gran, vamos a decir, fortaleza, que es la gestión. Y la evaluación de proyectos es, vamos a decir, es el génesis de la gestión de proyectos. Si no está bien generado, o sea, ¿qué quiero decir? Esta materia no solamente aprende a evaluarlo, sino a generarlo. Entonces, cuando uno genera un proyecto, en este caso estamos viendo un proyecto de cero desde la fundación hasta todas las unidades, vamos a decir, tienen que ver de la creación desde cero. Pero muchas veces cuando nosotros hacemos gestión de proyectos es un proyecto que ya existía y no estuvimos, vamos a decir, en el momento cero. O a lo mejor en el momento podemos tomar a lo mejor el punto de generación de mano de obra o de la organización, y de ahí en adelante. Entonces, este tipo de materia le permite ampliar, vamos a decir, el rango de espectro de entendimiento de otras materias que van a tener más adelante o en la vida misma profesional. Ahora vamos a hablar de localización y van a ver que se entrecruza mucho con los puntos que estuvimos viendo en la unidad anterior. ¿Por qué? Porque cuando empecemos a andar, vamos a decir, sobre las unidades, van a ver que aquellas cosas que definimos en las unidades 2 nos van a impactar fuertemente en la unidad 9 o 10. Aquellas acciones que nosotros definimos en la unidad 3 y 4 nos van a impactar considerablemente.
Entonces, ahora vamos a hacer un poco de resumen y se van a dar cuenta lo que quiero comentar. Fíjense que nosotros empezamos en esta unidad lo que dice localización y emplazamiento. ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo localización y emplazamiento, por eso está diferenciado. Ahí vamos a ver cuál es la diferencia. Pero ¿cómo tenemos que empezar a definir dónde voy a poner o dónde voy a radicar mi planta y en qué dirección la voy a hacer? Esa definición viene en consecuencia de, si yo hice el estudio de demanda y oferta, yo sé cuánto puedo, vamos a decir, el mercado necesita, y los oferentes cuánto están satisfechos, vamos a decir, en ese mercado, la oferta, con esa diferencia o esa posibilidad de incorporar mi producto a un sector y comercializarlo, puedo generar el programa de ventas. Ahora, el programa de ventas es lineal con lo que yo, vamos a decir, rescate de la información del estudio de la demanda y la oferta. No, no es lineal. Si cometen, vamos a decir, cometen un error si lo toman lineal, debido a que ahí no solamente incluye el estudio, sino las acciones que uno va a generar en vamos a decir, la gestión de la empresa al definir la estrategia. Si la estrategia tiene un fin, por ejemplo, una penetración de mercado por precio, y es un producto, un bien básico, tendré que tener en cuenta que el costo de flete del producto puede impactar fuertemente, porque es un bien básico. O sea, esto quiero decir un bien de alimentos. Un bien de alimentos, el flete hace un peso enorme y el packaging es el otro punto, o sea, todo lo que es en el envoltorio. Esos dos puntos tengo que resolverlo para que tengan un buen precio. Ahora, si yo voy a ir a un segmento de alta gama de un producto especializado, la logística, el packaging puede llegar a ser casi ni siquiera puede mover, vamos a decir, un porcentual considerable en el precio final. Entonces, todo tendrá que ver en cuál es mi estrategia para localizar la planta. ¿Entienden? Entonces, ahora empezamos a vincularnos con más información y cómo empieza esa red a permear información de un punto que me va a nutrir en el otro. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo tomo una decisión no muy acertada, empieza a arrastrar variaciones y empieza a tener mayor cantidad de distorsión mi proyección. ¿Esto qué quiero decir? Si yo estipulé incorrectamente la oferta y la demanda, voy a cometer errores en la programación de ventas. Si cometo errores en la programación de ventas y sobreestimo, lo que va a producir es que genere algún vínculo con capacidad de planta y programa de suministro exagerado y pueda provocar que mi proyecto en los primeros años o los primeros semestres o el año tenga un shock tan importante de costos que me asfixie, vamos a decir, financieramente. Ahora, si yo seleccioné una capacidad de venta inferior de la que llegó, tendré que tener muy en claro mi habilidad para suministrar los productos de una cierta forma para que mi mercado no se vea afectado o no se sienta, no tenga la sensación de la adquisición de un producto que no es de una determinada condición. ¿Esto qué quiero decir? Si yo propongo un producto de alta calidad, de excelentes prestaciones, pero lo compro y nunca me llega, automáticamente el proyecto, vamos a decir, puede tener un gran inicio, pero no lograr el incremento o la continuidad de la comercialización esperada. Entonces, es importante tener buena definición. Por eso es, cuando hablamos del estudio de viabilidad, hablamos de 10 años de información, hablamos de profundidad en la información para poder minimizar, ¿qué era? La incertidumbre. Recuerden, la incertidumbre es algo que no conozco que puede suceder. Ahora, el riesgo es algo que conozco que puede suceder y hay una probabilidad que suceda o no. Entonces, es muy diferente hablar de riesgo porque yo puedo cuantificar qué va a suceder, pero puedo darle probabilidades que suceda
a la incertidumbre, que es lo desconocido. Cuando mi proyecto tiene mucha incertidumbre, esto quiere decir que no está fundamentado una decisión con información estadística, histórica, y que pueda ser verificable, empieza a tener mucha distorsión y mucha incertidumbre. Entonces, si yo voy a incorporar dinero como una persona que quiere invertir en ese proyecto, un inversionista, voy a analizar estas cuestiones, hasta dónde conseguiste información, cuál es la amplitud o la profundidad de la información que tenés, de dónde sacaste, analizaste la competencia. Toda esa información la debemos contar. Entonces, cuando veamos la parte práctica, se van a dar cuenta de lo que estamos buscando. Teniendo el programa de venta, generamos el programa de producción. Con el programa de producción vemos la capacidad de planta, o sea, dimensionar, pues tengo que producir tantos turnos, tantas veces, tantos horarios de trabajo. Y siempre hablamos cuando decimos un programa de producción, entender que mínimamente tiene que tener un turno básico. Esto quiere decir 8 horas de trabajo mínimo. Hay convenios de trabajo que son más, hay otros que pueden hacer menos, pero un turno de trabajo mínimo que permita, si yo tengo capacidad de incorporar personal y lograr tener la misma, vamos a decir, tener mayor productividad. Lo que no puedo llegar a hacer es un programa de producción teniendo 3 turnos de trabajo, o sea, 24 horas al día, debido a que no voy a poder expandir, salvo que invierta nuevamente en el proyecto, comprando más equipamiento y bueno, incrementando la planta. Puedo lograr esa maximización, se puede llegar a hacer siempre y cuando que el estudio de viabilidad tenga muchísima certeza, que es muy complicado lograrlo, ¿sí? Y los profesionales de alto, vamos a decir, de alto prestigio logran tener una capacidad de distorsión que no sea, que sea 5%, para que lo sepa. Entonces, en ese mundo, vamos a decir que nosotros estamos en lo académico aprendiendo, tengan en cuenta que va a haber mucha distorsión, ¿sí? Eso no implica que esté bien o mal el producto, sino que vamos a cuestionar cómo tomaron decisiones para que vayan trabajando sobre esa capacidad que tenemos que tener los ingenieros industriales. Capacidad de planta, bueno, programa de suministro es el punto que danza a la unidad 3 y es materias primas, insumos y servicios, ¿sí? Teniendo esto, logramos empezar a pensar en la localización. Como le dije, vamos a desarrollar localización y emplazamiento. La localización, aquí lo dice, es una ubicación geográfica. ¿Esto qué quiero decir? Nosotros vamos a definir que nuestro mercado está en Córdoba, por decir. Y tenemos un gran interés de estar en Río Cuarto, en San Francisco, en Villa María, que son las 3 ciudades, por decir, más pobladas de la provincia, junto a la ciudad de Córdoba. Entonces podemos tomar una definición que nuestra localización estará a lo mejor en un lugar próximo de estas 3 para satisfacer a lo mejor más tirado hacia el corredor de la 36, que es Río Cuarto y Córdoba, que ahí puedo conectar a lo mejor con Villa María y dejando un poco más libre San Francisco. Pero eso es una decisión tomada con una visión, pero tenemos que buscar una metodología. Entonces, las metodologías de ubicación de una planta es la que vamos a aprender hoy. Entonces, como les comentaba, dependerá qué producto voy a generar, a producir. Ahí, sí. Cualquier cosa, pregunten. Levantan el audio y me preguntan. Entonces vamos a definir qué producto, como dijimos al principio, cuál es la estrategia, y según la estrategia pesa demasiado, sobre todo en este tipo de selección de localización. Ahora bien, nuestra estrategia puede estar limitada por el tipo de producto que voy a generar. ¿Esto qué quiero decir? Si yo voy a hacer una extracción de minerales, no puedo seleccionar una ubicación X, distante, o una que... No, las ubicaciones son donde están los yacimientos o donde están las vetas del mineral que quiero extraer. O sea, no hay posibilidades
de buscar, vamos a decir, un aproximado, salvo que sea una cantera de arena, pero estamos hablando de minerales de una cierta calidad o tipo. Entonces, esa situación va a estar dependiente de la materia prima. Ejemplo, una condición que no es dependiente de la materia prima, pero es muy interesante ubicarlo como tal, puede ser a lo mejor algún tipo de producto de lácteo, o sea, esto quiere decir de estar cerca de los tambos, me puede provocar reducir mis costos de logística de mi producto de materia prima. Recuerden que es mucho más costoso transportar la materia prima que transportar el producto terminado, por la incidencia que tiene en el valor. Esto, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo burdo para que se entienda. Si yo voy a hacer una molienda o una tritura de rocas para sacar minerales, lo voy a poner al lado de la mina. No voy a llevar las piedras grandes, 100 kilómetros, para romper, vamos a decir, las piedras para sacar su mineral. Por eso le digo bien, vamos a decir, un ejemplo bien al extremo. Ahora, el punto, como les dije, si vamos a hacer una localización de un producto de alimenticio, que es un producto que tiene que tender a el bajo costo con una calidad determinada, lo que tenemos que tratar de ver es que es conveniente estar cerca de la generación de los productos o cerca del consumo. Entonces, en esa situación existen dos puntos muy importantes. Los que son materia prima dependiente, como esto de los minerales, o consumo dependiente. Por ejemplo, si yo pongo una cadena de alimentos, no sé, de pizza o hamburguesa, que son alimentos rápidos, es dependiente del consumo. O sea, no puedo ponerlo en la Concagua. Bueno, habrá menos gente, pero entonces dependerá este criterio si es dependiente del mercado o dependiente de la materia prima. Entonces, esa condición hace que ese ítem, vamos a decir, condicione a mi ubicación. O sea, no existe otra condición que no sea esa. Ahora, existe otro tipo de empresas que no son dependientes de esto, sino que son de multifactores. Y ahí hay otro tipo de modelo para seguir. Entonces, cuando hablando de la localización, las condiciones... Sí. ¿Qué otro ejemplo puede haber de algo dependiente del consumo? Que no sea la comida o algo así. Y, por ejemplo, vos tenés una empresa autopartista que da una terminal y tenés que estar al lado porque te exige, vamos a decir, just in time, o te exige una entrega inmediata, son cero costos. A lo mejor es un apéndice de una fábrica y está dependiendo del consumo de tu cliente. O sea, ¿esa empresa podría estar en otro lado? Sí, sin ningún problema. Ahora, si el cliente te exige que estés ahí y que seas único proveedor, no te queda otra. A lo mejor lo han visto en algunas empresas que hacen ópticas de automóviles. Vieron que se instalan al lado. Claro, sí. Eso puede ser. Yo siempre digo, a ver, trato de buscar ejemplos a los extremos para que le quede bien clara la visualización. Después hay muchos grises. Ayer me preguntó una compañera de ustedes, del 4D1, pero profe, ¿cómo nos va a evaluar en el examen? No, en el examen lo vamos a evaluar con los blancos y negros. Porque si ponemos grises, hay criterios y son complejos. Y no solamente, vamos a decir, hay una sola forma de tomar una decisión. Entonces, normalmente en los exámenes tomamos algo objetivo para que quede su tranquilidad, ¿sí? Porque me dijo, ¿cómo va a tomar? No, me dice, ¿cómo va a tomar un ejemplo de eso, profe? Nos va a complicar toda la vida. Sí, por supuesto. No es la idea. La idea es que ustedes entiendan los criterios, las metodologías, y de ahí empiecen a trabajar. Vamos a decir, con respecto al tema de consumo, vamos a decir,
cuando uno depende, vamos a decir, de la adquisición permanente, los alimentos es la forma más simple de verlo, o a lo mejor nosotros vendemos un producto que tenemos que estar en la ciudad de Córdoba y que su mercado es en la ciudad de Córdoba y dependemos de ese lugar, o en Villa María, o lo que sea. O sea, dependemos de ese consumo y no podemos estar en otro lugar. Ya vamos a ir viendo algunos otros ejemplos. Bueno, fíjense lo que les dije, la localización, tenemos que tener varios aspectos visibles en esta ubicación. La localización, como les dije, es una zona, no es una dirección. Eso, cuando hablamos de la dirección que yo había Lago 108, es el emplazamiento. La localización está hablando de una zona o una región. Puede ser una ciudad, puede ser un departamento, puede ser algo que sea conveniente. Y cuando estamos buscando esa localización, tengan en cuenta que hablamos de proyectos en cualquier parte del mundo, no solamente hay que pensar en vamos a hacer proyectos en la ciudad o en la provincia de Córdoba. Tiende a uno a pensarlo rápidamente porque vive aquí. Pero, por ejemplo, lo que hay que tener en cuenta es medios naturales, medios políticos, socioeconómicos, y aunque les parezca, el clima, dependiendo qué tipo de producción voy a hacer, me puede afectar o no. Ejemplo, si yo voy a hacer productos de pintura, la humedad me puede, vamos a decir, cabinas de pintura y todo lo demás, me puede perjudicar los productos terminados. Entonces tendré que hacer una instalación acorde a la humedad que existe en el ambiente y me va a provocar que yo tenga que tener mejores tipos de equipamiento. Otro ejemplo, si yo tengo necesidad de hacer aire comprimido en mi empresa y estoy en un lugar muy húmedo, la energía que voy a consumir es muy superior a un lugar seco. Entonces, por la densidad y todas esas demás. Los vientos, por ejemplo, cuando hago empresas de alimentos, tendré que hacer barreras sanitarias en todas las aperturas, vamos a decir, o aberturas, mejor dicho, de mi empresa, porque si ingresa aire con partículas, me puede contaminar nuestro producto, ¿sí? La ecología del lugar, el impacto que voy a generar. Acá dice aguas contaminadas. Un ejemplo, un proyecto que había sido definido hacer una ruta en un lugar en donde el trazado, vamos a decir, era lo ideal para no intervenir a ninguna ciudad y todo lo demás. Y se hizo asambleas populares y el impacto de la gente generó un inconveniente, vamos a decir, político-social que afectó generalmente. Cuando hablamos de ecología del medio natural, por ejemplo, descargar mis aguas servidas puede provocar una afectación a un lago, o le doy un ejemplo, una minería, lo que es cuando hace la limpieza de los metales, toda esa agua, hay algunos que hacen con cianuro para el oro, y esa situación puede provocar una afectación al río. Entonces es muy complejo entender aspectos geodésicos, o sea, habla del tipo de terreno, nivelación y todo lo demás. Otro ejemplo puede ser en la ciudad de Córdoba, no sé si todos son de la ciudad de Córdoba, en la zona sur de Córdoba, el tipo de suelo tiene poca resistencia. Esto quiere decir, si yo tengo que hacer desde una casa hasta una nave industrial, si voy a hacer un prensado, o sea, una prensa que baje y haga un estampado, no sé si yo por ahí, fréneme si tienen duda, hace un estampado, hace unos golpes y esa resistencia que tiene que tener el suelo tiene que ser una determinada capacidad para soportarlo. Entonces, si el suelo no es correcto, la carpeta, vamos a decir, o la platea que voy a tener que hacer va a ser mucho más cara porque va a tener que tener mayor resistencia para actuar sobre mayor superficie, y esos costos cuando voy a hacer la obra los tengo que tener en cuenta porque voy a salir más caro lo que tenga de la planta abajo, vamos a decirlo, todo lo que esté enterrado en el suelo va a ser más caro que lo que esté por encima. Entonces, es importante entender eso, aunque parezca algo simple. Cuando yo cuando yo genero el proyecto, que es esta etapa, yo puedo cometer esos errores
Y cuando yo esté ejecutando el proyecto, en vez de durarme 10 años el dinero, la inversión para lograr hacerlo en 2 años, 1 año y medio, de toda la obra civil y todo lo demás, lo que me va a provocar es que no lo logre hacer. Y no lograr hacer este tipo de proyectos en la parte de edilicia es un impacto muy grande, debido a que recuerden que los factores, como les comentaba, de mayor costo de la inversión es los estudios, vamos a decir, la parte de la edilicia, la generación de todo lo que es la infraestructura, y esa parte es un impacto importante desde la compra de terreno, hacer la obra civil. Después los otros costos muy importantes son la mano de obra, pero la mano de obra la podemos regular y no necesitamos una inversión inmediata. Cuando hablemos de la obra civil es inmediata. Y en los proyectos buscamos que se genere la obra civil para saber qué tan rentable es vamos a decir, el proyecto, debido a que podríamos hacer una adquisición o generar un alquiler de una nave industrial y evitar todos estos costos. Más allá que tenemos que evaluar para saber si la localización y el emplazamiento es el correcto. En vez de generar, vamos a decir, la obra civil la podemos alquilar, por supuesto, pero sabemos que el proyecto, si vamos a hablar de 10 años y saber si es rentable o no, debería generar el equivalente a poder hacer una nave industrial, pagar los sueldos, generar beneficios y todo lo demás. Entonces, cuando empezamos a pensar en la localización, tenemos que en el trabajo hacer la obra civil. Entonces tenemos que tener todos estos aspectos contemplados. Bueno, condiciones de infraestructura, un poco lo que hablamos de servicios, ¿se acuerdan la clase anterior? Si no, me dicen, levanten la mano y repasamos un poco. Pero bueno, un poco lo que hablamos de infraestructura, energía, mano de obra, hospitales. Ejemplo, infraestructura. Usted dice hospitales. Bueno, cuando se hizo vamos a decir, un proyecto de un lago, de una represa, mejor dicho, se consideró hacer una central eléctrica. Estamos hablando de los años 50, una central eléctrica en Los Molinos, ¿les suena? A los que son de Córdoba seguramente saben de qué estoy hablando. En Los Molinos se tuvo que hacer vamos a decir, una represa, y la central eléctrica tuvo que hacer infraestructura de viviendas para los operarios, tuvo que hacer un colegio, tuvo que hacer casas, y se imaginan que el proyecto no solamente incluía los sueldos, sino todo esto que estoy diciendo para maestras, gente que venía de limpieza, gente de seguridad. Entonces, el proyecto es muy abarcativo y tenemos que tener en cuenta eso. O, por ejemplo, se radica una empresa, por ejemplo, un frigorífico en una zona en donde van a empezar a trabajar 500 personas y está en un pueblo de 100 personas. Eso va a generar un incremento impresionante de aluvión de personas al pueblo y va a demandar servicios. Si esa gente no tiene servicios o colegios o hospitales, la empresa no va a ir gente a trabajar. Un ejemplo muy claro es Vaca Muerta. Lo habrán visto que se hicieron todos hoteles, empezaron con container, ahora hay una inversión impresionante de lo que son hoteles. Si alguno ha visto en la televisión o ha podido ir, este tipo de condiciones tienen que estar muy claras. Transporte y comunicación, por supuesto, si hablamos de tener ferrocarril o fluvial, mucho más económico todo lo que es la logística. Entonces, tenemos que visualizar estas cosas. ¿A dónde vamos? ¿A qué mercado vamos a satisfacer? ¿Es posible llevarlo con ferrocarril? O sea, si yo voy a hacer granos, o una materia prima, por ejemplo, aceitera General Dehesa, compró su propio ferrocarril, o sea, habilitó la línea, la mejoró. ¿Por qué? Para reducir los costos de logística. O sea, el impacto era muy grande llevarlo con camión, con ferrocarril al puerto, hizo una reducción increíble. Ahora, estamos hablando de empresas de grandes porte. O sea, cuando nosotros estamos buscando una ubicación, a lo mejor hoy por hoy podemos visualizar algún transporte próximo. Entonces,
recuerden que no solamente estamos viendo en Argentina, puede ser en cualquier parte del mundo. Bueno, suministro de fabricación, agua, electricidad, combustible, eso creo que lo hemos hablado varias veces, igual que recursos humanos especializados. Si yo voy a hacer un proyecto, por ejemplo, ahora les cuento un poco, si yo voy a hacer un satélite, lo tengo que poner en un lugar donde haya universidades. ¿Por qué? Porque me tengo que nutrir a lo mejor con profesionales permanentemente y que tengan desarrollo y que tengan laboratorios. Entonces, por eso hay empresas que se dedican a esto y están aquí cerca. O, por ejemplo, si yo voy a hacer una producción, vamos a decir, de productos muy básicos, a lo mejor me conviene hacerlo en una zona donde la mano de obra sea muy económica. Vamos a dar un ejemplo, levantar algún tipo de cosecha y todo lo demás, se busca mano de obra muy económica para que no incida sobre el precio. Recuerden que el precio de cosechar y todo lo demás hace la diferencia en un producto tipo, no sé, oleaginoso, algún tipo de algodón, bueno, ya viene máquina, aceitunas, todo ese tipo de desarrollos regionales, muchas veces la diferencia es la mano de obra. Entonces ahí hay que buscar qué posibilidades hay económicas y si no, qué tecnologías existen disponibles, sobre todo en la zona y vamos a decir, desarrollada, que eso lo vamos a ver en la unidad 5. Eliminación de efluentes y desechos es muy importante, una situación que pudimos valorar en algún momento, era una planta de tratamiento, era un proyecto de una planta de tratamiento de efluentes cloacales, en donde su vertido, o sea, su descarga, era un río y que el volumen, el caudal que arrojaba al río era más alto que el río mismo. O sea, fíjense que el nivel o la calidad de agua que estaba arrojándose ese río tenía que ser similar o igual al río que se estaba virtiendo. Entonces, la localización de esa planta puede haber llegado a ser un error incorporarla a ese lugar, salvo que técnicamente era inviable a otro curso de agua. Cuando lo vimos, para que ustedes lo sepan, se podía hacer un bombeo, unos 10 kilómetros aproximadamente, y se vertía a otro curso de agua. Y ese curso de agua evitaba hacer la instalación o duplicar la instalación que se estaba generando en esta zona. Ahora, es más costoso un tema operativo de mantener, vamos a decir, en funcionamiento todo lo que es el proceso de bombeo a X cantidad de kilómetros que hacer una obra civil más grande. Sí, a ver, es muy difícil lograrlo. ¿Se puede? Sí. Lo complejo son las contingencias. ¿Esto qué quiero decir? Al tiempo puede llegar a ser que no sea tan conveniente hacer un tipo de esos procesos, pero en su primera instancia era mucha diferencia de costo. Bueno, un poco como les decía, orientado a los recursos o a los mercados, podemos definir esta forma de valorarlo. Esta forma de valorarlo le llaman el método de los círculos. En ingeniería eléctrica le podemos decir el de los baricentros cuando estamos haciendo un tablero general de una empresa, o sea, la mejor distribución para que esté, vamos a decir, en un rango que pueda solventar o considerarse el ideal, los más próximos a todos los mercados. Fíjense, aquí dice, bueno, un costo de materia prima es dependiente de la materia prima. ¿Qué quiero decir esto? Este proyecto es dependiente de materia prima porque la incidencia del costo de la materia prima puede dejar fuera de mercado esa empresa. Entonces, si no estoy próximo a la materia prima, o en estos lugares que existen materia prima en una buena condición, me puede provocar que mi producto no sea conveniente.
Por ejemplo, puede ser en este caso, Río Cuarto no veo cosas de tambo, pero bueno, algún producto, vamos a decir, a lo mejor una oleaginosa, algo que tenga que ver la soja, algo por el estilo. Fíjense que aquí hacemos una ecuación muy simple. Ponemos los valores del costo anualizados, la sumatoria de los valores, y hacemos un eje cartesiano en donde en este caso Córdoba es 0. Podría tomar la definición que San Francisco sea 0. Eso no es indistinto. O sea, no es que vamos a exigir que sea en un determinado punto. Uno puede tomar el eje cartesiano donde considere, puede ser todo positivo. En este caso buscó tratar de que todos los puntos, vamos a decir, inician negativos. Pero fíjense, hace la distancia en kilómetros y dice, San Francisco, como sabemos, 200 kilómetros de la ciudad de Córdoba, y menos 5 en latitud, ¿sí? Esto es longitud, latitud. En este caso lo pone en kilómetros, pero bueno. Villa María, hacemos coordenada X e Y, y Río Cuarto hacemos coordenada X e Y, ¿sí? Entonces, el próximo punto es multiplicar, vamos a decir, cada costo de materia prima por cada coordenada en X y en Y, y ahí proceder a hacer una sumatoria de la multiplicación de los costos por la ubicación, dividido el costo total, y me dará un punto equidistante, conveniente, vamos a decir, en función de la materia prima. Esto, cuando ese punto, vamos a decir, que estamos hablando de la materia prima o del consumo, hace el éxito o el fracaso del proyecto. Ejemplo, si yo voy a volver a decir una cadena de consumo de mercadería, de comida rápida, no me sale, ¿dónde lo voy a poner? En Córdoba, en Rosario, en Buenos Aires. Entonces, ¿me conviene en cuál? Rápidamente, si es por persona, en Buenos Aires. Ahora, las competencias que puede existir ahí puede ser totalmente agresiva con respecto al interior. Entonces, a lo mejor me busco un mercado más reducido que pueda satisfacer. Entonces, esa definición la tienen que tomar ustedes. Ahora, decir que tomamos un método o el otro, que vamos a ver anteriormente, tendría que ver con esto. Si el método que voy a tomar es de los círculos, tiene que haber un factor que sea determinante, ¿sí? Que es o materia prima o consumo, o sea, el mercado, que sea determinante. Ahora vamos a ir con el otro método. Hasta acá, ¿preguntas? ¿Cómo era la ecuación, profe, eso de la multiplicación? Muy simple, gracias por preguntar. Multiplicas los costos de la materia prima anualizados, ¿sí? Vos ponés en San Francisco, la materia prima me costaría 200.000 pesos al año, en Villa María 500, en Río Cuarto 400.000, ¿sí? Y haces una distancia, en este caso en kilómetros, es decir, 190, 199 y 5 negativo. Villa María está en 88 y 133, y San Francisco está en 15 en X negativo y 199. Entonces haces la proporción, 200 por 199, 200 por menos 5, 500 por 88, 500 por menos 133, 400 por menos 15, 400 por menos 192. Y fíjate que acá haces eso, haces la multiplicación y después la sumatoria de cada uno de esos puntos. Cuando vos tenés 77.800.000 dividido 1.1 millón. 134 dividido 1.1 millón, ¿sí? Te darás cuenta y te da 71 en X menos 122 en Y. ¿Estamos ahí? Sí. O sea, ese va a ser el menor, digamos, resultado de todos. No, fíjate, no es el menor resultado. Busca el punto de equilibrio de estos tres lugares. Hace, vamos a decir, un promedio. Ah, ya entendí. ¿Entendés? Entonces voy a decir, en X, si yo me paro acá, estoy tan cerca de los consumos, que son los más, vamos a decir, en este caso, buscaba no el menor costo, sino el mayor costo, porque fíjense dónde se paró. Más cerca de Villa María, Río Cuarto, que son los más costosos. Claro. Puede ser confuso el ejemplo, porque acá busca, fíjense que ya lo vamos a corregir, busca el costo más alto, se está poniendo cerca del costo más alto, ¿no sería al revés?
Capaz se les pifió en la tablita. Será el costo, será el precio más alto. Bueno, No sé que vamos a corregimos. vender la materia prima, ¿no, profe? Claro. Bueno, piensen que es de mercado dependiente. Materia prima dependiente, mercado dependiente. Ahora, mira, tantas veces lo he dicho y la primera vez que me pongo a visualizar. Profe, le hago una pregunta. Sí, ¿Y cuál es el sentido de poner a Córdoba en el centro del eje de coordenadas? no hay un sentido. Vos elegís Ah. dónde pones el cero. En este caso lo puso el cero en Córdoba porque vos cuando hablas de kilómetros, a lo mejor es muy fácil de definir cuántos kilómetros está Río Cuarto y cuánto está San Francisco. Bien. Esto es un ejemplo, vamos a decir, antiguo, o es un método antiguo. ¿Por qué? Porque hoy con el Google Earth agarra, pone la línea y lo saca. Y además lo tenés que evaluar en función de la ruta, no en función de la distancia. ¿Se entiende? Porque Claro. yo puedo decir, me paro acá y la ruta, hay una ruta que va desde Río Cuarto a Villa María y San Francisco. Ahora, si no existiera esa ruta que me tengo que volver a Córdoba, tengo que ir a San Francisco, salvo que lo lleven en helicóptero. Entonces, Claro. Bien. lo que estamos buscando acá, recuerden siempre, yo le cuento un poco la vida real y acá estamos en la parte académica. La parte académica le está mostrando una metodología, ¿sí? Una metodología que ustedes buscan aprender, vamos a decir, en este caso con distancias, ¿sí? Pero no quiere decir que esas distancias sean correctas, porque las distancias correctas serían por ruta, si es que lo voy a manejar con camiones, la materia prima. Ahora, si lo manejo con ferrocarril, tendré otras condiciones, otras distancias. ¿Me explico ahí el punto? Vuelvo a esto. Yo le explico, le cuento cómo es la vida real. Ahora, la parte académica es entender la metodología. Después, cuando la vayan aplicando, y la van a ir puliendo, como todo. ¿Sí? ¿Dudas? Buenas noches. Buenas. Entonces, las coordenadas X y Y serían como unas coordenadas de localización óptima, más cercanas en este caso a donde el costo de la materia prima es más bajo. Claro, acá el ejemplo justo está, fíjate que hay un error, porque dice la materia prima en Villa María vale 500, en Río Cuarto vale 400 y San Francisco vale 200. Entonces vos decís, ¿a dónde me paro? Si yo me paro cerca de San Francisco y Villa María, el promedio tendría que estar en 750 y un poquito más, y entonces dependerá de los volúmenes de adquisición. O sea, si yo no me molesta, vamos a decir, adquirir, tendría que estar más cerca de Villa María, de San Francisco, que es más barato. Pero ha sido un error de la interpretación. Pénsalo, que acaba de decir, debe decir materia prima, diría personas. ¿Sí? Lo que gasta una persona por año en consumo. ¿Te parece ahí, Seila? ¿Parece más fácil? Bien. Porque acá dice costos y te paraste, fíjate en el punto donde más costo tenés. Claro, sería lo más cerca de Villa María. Claro, está totalmente equivocado, sería al revés. Los costos vos tenés que buscar lo más barato. Claro. Entonces, a lo mejor si piensen de esta forma, no hablemos de dinero, hablemos de cantidad de producción. De cantidad de producción sí me conviene estar ahí, no de dinero, de cantidad de producción. ¿Por qué? Porque me voy a asegurar estar abastecido de producto. Ahí le entendió un poco más, es más fácil así. Sí, profe, ahí se entendió mejor. Si yo estoy más cerca de ese corredor de Río Cuarto y Villa María, a lo mejor si tengo que conseguir un volumen determinado de producción, sé que si yo me paro ahí, siempre va a haber alguien que me va a poder vender. ¿Por qué les digo esto? ¿Cómo funciona en la realidad? Bueno, ¿cómo funcionan en los mercados? Vamos a hablar de productos de soja. Los grandes productores lo sacan y lo comercializan a la cerealera y la cerealera lo saca. Y después están los grandes productores, como GD, bueno, hay otros, pero vamos a ya que estamos ahí cerca del Río Cuarto de esa parte. La GD
trate de adquirir, o las empresas estas grandes productoras, trate de adquirir el cereal antes de que la persona que lo produce se lo venda a la cerealera, porque si toda su producción se va a la cerealera, ellos se quedan sin materia prima para producir. Entonces, ¿qué hacen? Acuerdos previos al sembrado. Entonces yo te acuerdo y te doy un adelanto, pero tu producción me la das a mí. ¿Por qué? Porque el productor, si tiene capacidad de producir sin necesidad de financiarse, puede, cuando cosecha, levanta y mira y dice, che, la bolsa me paga el doble de lo que me pagaba Geda en su momento. O puede pasar al contrario, puede venir una tormenta terrible y perder toda la cosecha. Entonces el productor dice, che, no me voy a arriesgar, me aseguro el dinero con Geda. Entonces, esas ofertas y demanda del mercado, por eso es importante la unidad 2, pueden hacer que ese producto sea escaso o haya en cantidad suficiente para una producción. Fíjense lo que estamos hablando o discutiendo de una gran empresa. ¿Se entiende? Entonces, piénsenlo en la parte de producción. En la parte de producción puede haber grandes competidores que asfixian para lograr evitar tener nuevos competidores. Entonces, ahí vamos a ir desarrollando un tema más, ¿sí? Pero esto se comprendió el método de los círculos. Sí, profe, tengo una consulta con el método. Sí. Por más que en la realidad las rutas no son las distancias rectas más cortas, para aplicar el método hay que usar las distancias rectas, ¿no? ¿O se puede usar este método con la distancia real de ruta? No, bueno, a ver, si vos me decís académicamente, normalmente lo damos y se toma una variable como de coordenada geográfica, o sea, de tal distancia. ¿Entendés? Ahora, si yo no es lo mismo de decir, che, mira, ¿cuál es la situación distante en Córdoba? Bueno, tiene muchas rutas. Ahora, si te toca ir a hacer un proyecto en Santa Cruz, tenés una por el mar y otra por la montaña. O sea, y te salió poner la fábrica al medio. Al otro día vas a buscar el recibo de sueldo, la liquidación final, ¿entendés? Voy a decir, lo voy a poner en el medio de Santa Cruz, donde el viento, tenemos un eólico y me genera electricidad, claro, y ¿cómo vamos en helicóptero? Entonces, hay que conocer, hay que saber generar una evaluación, un proyecto. No es solamente, por eso este tipo de proyectos se hacen de forma interdisciplinaria. ¿Se acuerdan que lo comentamos? Varias personas que conocen mucha información, que tienen mucha experiencia, que conocen diferentes temas. En su caso será la forma de gestionarlo, en otros será el conocimiento de la estructura que van a tener que generar en el civil, otros serán el mercado, especialista en el mercado. Che, no podés comprar acá porque esta producción la adquiere tal o toda cual, esa forma de incorporar. O sea, ¿qué nos da esta materia? Poder entender ese proceso y poder gestionarlo. O sea, ustedes cuando alguien venga en un proyecto y le diga, mire, ingeniero o ingeniera, hemos pensado en ubicarnos aquí. ¿Y qué metodología ustedes usaron para definir qué es el lugar ideal? No, porque el tío tiene un terreno ahí, lo quiere vender y parece que está bueno, está barato. O sea, no hay metodología. Y nosotros tenemos que ser analíticos, no intuitivos. ¿Se entiende eso? Nosotros como ingenieros y nuestra forma de pensar tiene que ser analítica. Lo intuitivo es para los comerciantes que tienen olfato de hacer un negocio. Nosotros tenemos una metodología que certifique o que avale que lo que estoy tomando tiene algún criterio definido. ¿Sí? Bien, bueno, gracias. No sé si le contesté a usted o ya, ahí está Ernesto. No sé si le... Bueno, sí, aquí profe, le... sí. Perdón, ¿qué hora es, Che? Yo me estoy yendo, me estoy yendo de tiempo. La idea es que tratemos de cerrar todo hoy, ¿sí? Vamos avanzando. No, me distraen, ¿no? Ustedes son... Esto es un trabajo para que ustedes después lo calculen, si quieren, ¿no? Eso después tienen que practicar. Multicriterios. Hablamos que el método de los círculos sirve sobre todo para cuando tenemos
materia prima dependiente o mercado dependiente. Esos dos criterios hacen que sea éxito o fracaso el proyecto. Este método multicriterio, ya la palabra lo dice, no solamente tengo un criterio que me va a hacer éxito o fracaso el proyecto, sino tengo varios y los tengo que ponderar. Entonces, la misma palabra lo dice, coeficiente ponderado y método de costos ponderado. La diferencia de los dos, ahí lo vamos a ver. Esto es mucho más simple o más común verlo. A ver, cuando yo busco un modelo de coeficiente ponderado, lo que estoy haciendo es poner todos los factores que me interesan a mí en la localización, que para mí son importantes, no aquellos que, a ver, vamos a decir, en este caso, a diferencia que el de los círculos, no es determinante un ítem, sino que hay varios ítems que son importantes. Entonces, le tengo que listarlos y darle una importancia del 1 al 10, ¿sí? Esa importancia del 1 al 10, normalmente esa importancia, los ítems que existen, tendría que sumar 100, vamos a decir, ¿sí? Para tener el 100% de la importancia. Puede ser que no llegue el 100 porque tengo criterios que son casi descartables, que los puedo poner como un otro, el famoso bolsa de gato, que no sabemos qué tenemos ahí, pero un 5%, un 10%, un 10% es mucho, pero normalmente en la parte metodológica, en clase académica, vamos a poner que vaya hasta el 100. Entonces, dice cantidad, fíjense justo de tambos. Tambos grandes, dice. La importancia es muy importante si yo voy a poner una empresa que hace queso o que hace leche fluida. Entonces, la importancia es del 1 al 10, es 10. En este caso es muy importante grandes tambos. Entonces, yo voy a tener 3 ubicaciones en este caso. Podemos tener 5, ponemos 6, podemos tener 10, lo que no podemos tener una sola. Si tenemos una sola ubicación, este método, ¿para qué lo vamos a evaluar? Ahora, si tengo un solo lugar y para incorporarlo y hacer el proyecto, lo más probable es que sea el terreno del dueño del proyecto, pues es muy difícil solamente tener una sola ubicación, salvo que exista en ese lugar y sería una materia prima dependiente o un mercado dependiente. Ejemplo, si voy a sacar litio y materia prima dependiente y no hay mucho más que hacer, lo pongo en la salina o lo pongo en, bueno, dependerá de la concentración, habrá un factor importante. Bueno, fíjense esto, importancia, y yo le digo la clasificación noreste y mira, hay, ¿qué importancia hay en los tambos? Hay muchos tambos en ese lugar y hay muchos, sí. Del 1 al 10, ¿qué le pones? Un 8, un 5, un 3. Y vas calificando, vamos a decir, cada lugar en cada ítem. Después, ¿qué haces? Multiplicas esa importancia por la calificación y te da un 10. O sea, esta importancia es la que ustedes necesitan para el proyecto. Y esta importancia, esta columna, es la que tiene el lugar noreste. Este es lo que tiene la calificación Villa María. Lo ideal de estas metodologías es tabular primero que es un 8, que es un 5, que es un 3. Ejemplo, un 8, que existan más de 5 tambos grandes. De 8 a 10. De 5 a 7, que haya, ¿cuánto dije antes? 5, bueno, 3 tambos importantes. Y de 4 a 1, es que haya 2 tambos. Y un 0 si hay un tambo. Entonces, ¿por qué? Porque así puedo estipular qué clasificación le pongo y no queda al ojo del evaluador. Estos métodos son muy tendenciosos, porque el evaluador pone que es 8, que es 6, que es 5, que es 4, que es 3, esto es 1. Entonces, cuando yo analizo y pongo previamente qué es para mí un 8, qué es para mí un 5, qué es para mí un 3, reduce lo tendencioso, y cuando se reduce lo tendencioso, es mejor porque, vamos a decir, no proyecta un lugar que a lo mejor no tiene esa valorización. Le doy un ejemplo. Este tipo de método, si yo quiero que Villa María salga
Villa María sea el lugar donde yo lo quiero instalar. A lo mejor Villa María tiene una diferenciación con el noreste y con el sur, y esa diferenciación, vamos a decir, le voy a poner mayor peso en este punto. Y hago que salga. ¿Entiendes? Entonces, no tenemos que ir ese tendencioso. Entonces, cuando nosotros vayamos a evaluar, por ejemplo, ahora lo vamos a crear nosotros, pero cuando lo vayamos a evaluar, el criterio tiene que ser muy claro y muy transparente. ¿Dudas sobre esto? ¿No? Bueno, ¿qué sucede cuando da 403 y, por ejemplo, Noreste y Villa María da 402? ¿Cuál elijo? ¿Elijo por un punto Noreste o no? ¿Qué pensarían ustedes? ¿Qué hay que ver alguno de los otros análisis? O sea, hay que complementarlo con algún otro análisis porque no es suficiente esa info. Claro, podemos trabajar complementariamente. ¿Eso qué quiere decir? Reducir a los muy importantes o los críticos, o ampliar el rango y poner otras características que puedan ser un factor no determinante, pero sí un valor agregado. ¿Esto qué quiere decir? A lo mejor el noreste estamos hablando de, no sé, qué sé yo, cómo decir, el noreste de Córdoba, allá cerca de La Para, por decirte, La Para. No, bueno, no sé si le arre, pero por ahí, La Para. Y Villa María. Y yo voy a incorporar mucho personal. La Para a lo mejor no tiene, Salón del Este no tiene la capacidad de generar tantos recursos humanos como Villa María. O a lo mejor, ¿qué sucede? Con Villa María tengo un inconveniente para acceder, vamos a decir, con los camiones, por las rutas, porque a lo mejor mi mercado no es a Córdoba, a Buenos Aires, sino que es para Formosa. Entonces, a lo mejor La Para tengo más acceso. Entonces, el determinante será el que defina esa condición. Vuelvo a decir, es muy fácil determinar cuando estamos en los extremos, 403, 120, y sí, no hay mucho que pensar. Ahora, cuando se empiezan a aproximar, es donde yo tengo que definir. Académicamente, por supuesto, vamos a decir, si yo le hago un examen y le pregunto cuál es el que tengo que seleccionar, si ustedes me dicen Villa María, pues los mato, tiene que ser Noreste, porque es el que tiene mayor puntaje, ¿se entiende? Pero en la realidad es cuando estoy ahí en los papeles, decir, che, mirá, hay mucha proximidad en esto. ¿Cuál es el determinante para definirlo? ¿Sí? ¿Se entendió eso? No quiero confundir que en el examen pongan ahí, bueno, pero yo creo que Villa María, porque él determinó, el más alto es el que vale en lo académico, ¿sí? En la vida diaria, cuando tomamos decisiones, muchas veces hay que ver, cuando hay mucha proximidad, si cuál conviene. ¿Está ahí cómo estamos? ¿Se entiende? Sí, profe, entiendo. Bueno, gracias ahí. Hay dos que contestan, ya lo tengo ubicado, Sheila y el otro se llama Renato. Bueno, fíjense, la importancia es exactamente lo mismo. En este caso, fíjense lo que estábamos hablando. La aproximación es muy justa. Ahora, ¿dónde está el diferenciador en este caso? Cercanía al puerto, pero la importancia es un 5%, casi duplica, duplica un poco más Pérez, Santa Fe. Ahora, si yo voy a cercanía a los mercados, están todos iguales, ¿sí? Que tienen el mayor peso. ¿Cómo puede ser que todos tengan el mismo peso, cercanía del mercado? Ahora, cercanía a la materia prima, ya hay un diferenciador con Colonia y Carolla. Ahora, si mi proyecto es exportar, aunque me dé más bajo, voy a buscar Santa Fe. ¿Se entiende? En la realidad, no, en lo académico me van a poner Colonia y Carolla. ¿Sí? Métodos, costos ponderados. ¿Qué diferencia entre métodos ponderados que costos ponderados? Ítem ponderado, método y costos ponderados. Es lo mismo, nomás que en este caso, en vez de hablar de valorización nuestra, podemos incorporar costos. Este método sirve sobre todo cuando tengo que los métodos son confiables, los costos son confiables. ¿Por qué? Incorporar costos que no son exactos
me puede dar un gran margen de error. Entonces, este método se utiliza mucho cuando yo voy a hacer una proyección de una empresa que yo ya está produciendo, que ya están con los datos reales, que puedo tomar una definición con datos precisos. Entonces, es muy importante eso. Fíjense que aquí aparece el costo del terreno como algo muy importante al momento de tomar una decisión, que cuando evaluamos los coeficientes ponderados, no lo veíamos como un limitante, como algo importante el costo del terreno. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de localización, no estamos hablando del emplazamiento, que es lo que vamos a empezar a ver ahora. Emplazamiento es precisamente la dirección donde va a estar ubicada la empresa. Entonces, ese concepto, creo que la localización es una zona, emplazamiento es la dirección precisa. Y ahí sí va a impactar el costo del terreno, las condiciones, la preparación del terreno, lo que hablamos, cómo es la estructura del terreno, el desarrollo del acceso al terreno. O sea, el desarrollo del acceso al terreno es la logística, cómo lo voy a realizar. O sea, si imaginan que tengo que hacer una nave industrial y no tengo camino para llegar, tengo que incorporar, vamos a decir, costos que no estaban, vamos a decir, valorizados en una instancia inicial, y eso empieza a generar más valores y se me empieza a, vamos a decir, casi exponencial los costos de producción de una fábrica, la parte civil, ¿no? Bueno, un poco, fíjense lo que venimos hablando. Temperatura, humedad, sol, un poco lo que estuvimos hablando anteriormente, o sea, no vamos a repetir lo mismo, ¿sí? La posibilidad de los accesos, ferrocarril, transporte, agua, provisionamiento de agua. Esto creo que lo hablamos en los servicios de la unidad 3, o sea, qué tipo de dureza tiene, corrosividad, las pantallas suspendidas, y si voy a hacer productos de alimentos, incorpora agua es muy importante. Si voy a hacer servicios, voy a tener servicios como vapor o aire comprimido, la calidad del agua puede afectar y puede generar un costo de mantenimiento muy elevado en las instalaciones y reinversión en poco tiempo. O sea, son temas a tener en cuenta, sobre todo cuando generamos un proyecto. O sea, en esta parte académica, decir o pararse, che, qué dureza tenía el agua en el proyecto, va a ser muy complejo que le hagamos esa pregunta, pero cuando ustedes en la realidad vayan a hacer una evaluación de un proyecto, es tener en cuenta esto que le acabo de decir. Mínimamente tienen que tener el eje o en el radar de decir, che, esto es la parte importante, que son los costos, la materia prima, dónde lo vamos a localizar, todo lo demás, pero cuando hablamos de localización, todo lo que es el servicio para funcionamiento, lo operativo puede ser exponencial, un costo importante, les cuento. Donde yo estoy, los costos, vamos a decir, para tener una calidad de agua, se llevan un 10 o un 15% de los costos operativos diariamente. O sea, es un impacto muy grande por un error en una decisión en donde localizarse, emplazarse, mejor dicho. Bueno, en la zona nadie tiene agua de calidad. Bueno, ¿cómo vamos hasta acá? A ver qué hora es. 10 menos 10. Cerramos evaluación de proyecto, evaluación de impacto ambiental y los liberos. Así el miércoles jueves con ustedes hacemos un práctico simple y así no los demoramos. ¿Te parece? ¿Cómo están? Bueno, sí, profe, ¿se entendió? ¿Vamos rápido o mazo? No, profe, está bien. Vamos, bueno. ¿Para qué me sirve una evaluación de proyecto de impacto ambiental? A ver, cuando yo ya sé dónde me voy a ubicar, para que ustedes entiendan, si yo no hago una evaluación de impacto ambiental, el proyecto puede estar
anulado por las autoridades de generarlo. Esto que quiero decir. Si no tengo la aprobación de las normas o las leyes ambientales, el proyecto puede fracasar en el momento de generarlo. O sea, esto quiere decir, evalué, el lugar está correcto, las condiciones son correctas y todo lo demás, y lo voy a instalar, y cuando voy a la municipalidad me dice, discúlpeme, es una zona residencial, no puede generar una empresa. O voy a provocar un efluente en un lugar que está prohibido. O las emisiones que voy a generar por mi caldera va a afectar a la comunidad y no tengo una condición adecuada, vamos a decir, para mitigarlo, o sea, para reducirlo o para controlarlo. Un ejemplo, me instalo en un lugar y al poco tiempo el pueblo se me acerca o la ciudad se me encierra y quedo metido dentro de la ciudad y lo social, vamos a decir, me afecta y me pide que me retire. A lo mejor saben de algunos emprendimientos o empresas que están en estas condiciones y ha sucedido y sucede, y es porque en su momento no estuvo bien evaluado todos estos aspectos. Para que ustedes entiendan, en la empresa donde hoy estoy actualmente, tuvo que adquirir una zona buffer, o sea, todo un terreno próximo para evitar que se le acerquen las casas, ¿no? Porque si hacemos algún tipo de desarrollo, puede afectar a la salud de las personas de estar cerca, ¿sí? Entonces, fíjense cómo va cambiando los costos cuando empezamos a hablar. O sea, desde una situación de muy poco costo de alquilar hasta tener en mente de adquirir todo el predio. Por ejemplo, un vertedero tiene que tener una distancia mínima a un domicilio. Y hay veces que los vertederos tienen que adquirir todo el lugar y varias hectáreas alrededor para evitar que se le acerque una vivienda o algún tipo de domicilio. Bueno, para que sepan, no todos a lo mejor conocen qué es un impacto ambiental. El impacto ambiental puede ser positivo o negativo. Normalmente positivo porque tiene una parte de valoración socioeconómica y una parte física y, vamos a decir, flora y fauna. Normalmente que es físico, que es el suelo, aire, tierra, agua. Normalmente siempre con la mano del hombre, la parte antrópica, está siendo siempre afectada. ¿Y qué puede ser el impacto positivo? Y lo social, económico, generación de empleo, generación de comunicación, transporte. Fíjense que cuando ponemos una industria, a lo mejor en un lugar donde no había un gran desarrollo, llega comercio, llega, vamos a decir, el transporte, las comunicaciones, las infraestructuras se mejoran. Todo eso es normalmente positivo. Siempre es muy difícil que un proyecto sea positivo, salvo que sea un proyecto de impacto ambiental, como siempre una remediación. Por ejemplo, el lago San Roque, hoy una situación grave ambiental. Si yo incorporo un proyecto de mejora de todo lo que son las bacterias, todo lo que está en el lago San Roque, todo lo que haga va a ser siempre positivo. Ahora bien, el lago estaba en este nivel azul cuando se empezaron a vivir en las primeras casas. Hoy el lago está en esta condición, o sea, todo lo que hagan no va a volver a tener el nivel de si no hubiese habido intervención de la persona. Además, es un lago artificial. Estamos hablando de que hay una afectación del mismo punto. Bueno, un poco los factores que les comentaba. ¿Cómo se genera este tipo de análisis de impacto ambiental? Lo que decía interdisciplinario, lo mismo que la evaluación de proyectos de un grupo de varios profesionales, no solamente. Una visión holística, una visión en donde vemos 360, vemos todos los temas, cómo impacta, cómo provoca, vamos a decir, a las personas, al medio, diferentes temas. Sistemas complejos, ¿sí? Propiedades emergentes y influencia de intervención humana, lo que le comentaba. Un reclamo social puede provocar directamente un problema. Hay diferentes métodos para evaluarlo. Hay métodos cualitativos, métodos cuantitativos. Los cualitativos, listado de revisión,
matriz causa-efecto, ¿sí? Vamos poniendo qué nos puede generar y ese efecto cómo se puede valorar. Diagrama de redes, los cualitativos, matriz de Lopol, estos son los más usados, el causa-efecto y matriz de Lopol son los más usados. Método de Battle y índice del mérito, ¿sí? Estos son, para que ustedes sepan, normalmente los métodos cualitativos y cuantitativos. Sobre todo, pónganle ojo en la matriz de Lopol y causa-efecto, ¿sí? ¿Cómo es el proceso? Bueno, esto después lo van a ver, creo que en otra materia se presenta un estudio, lo aprueba el órgano de contralor, que en este Córdoba la Secretaría de Ambiente, en Buenos Aires lo OPDS. Bueno, va a una audiencia pública, se pone definiciones y si está ok, se aprueba y nos dan el ok para empezar la obra. O sea, fíjese que cuando emplazamos, si la evaluación de impacto ambiental no es adecuada, no podemos emplazar, por lo cual la metodología de emplazamiento posterior de definir las condiciones, vamos a decir, de servicios, costo de terreno y todo lo demás, es saber si estamos aprobados ambientalmente. Entonces, por lo cual la metodología valorable sería un estudio de impacto ambiental en la localización, en el emplazamiento que vamos a generar. Un poco acá lo que les comentaba. Medio físico, vamos a ir a donde está, vamos a decir, aquí habla cómo es una presentación de estudio de impacto ambiental, pero este punto quiero ver. Esta es la famosa matriz de Lopol que les comentaba. Una matriz de doble entrada, o sea, una entrada es los aspectos ambientales o los factores ambientales y las acciones que yo voy generando en los proyectos. Normalmente primero es la creación del proyecto, o sea, la construcción, la operación, mantenimiento y abandono. ¿Por qué abandono? Hay proyectos que al abandonarlo lo debemos controlar por muchos años, por ejemplo, un yacimiento, un vertedero de basura, hay, qué sé yo, algún tipo de proceso productivo como que han generado plantas industriales de plomo, una siderúrgica. Son temas que el cierre son muy complejos porque lo que están generando es un pasivo ambiental importante en ese lugar y cómo se va a trabajar. Entonces, para que ustedes vean cómo se valora es de esta forma. La magnitud puede ser positiva y negativa, lo que hablamos anteriormente, y la importancia. La importancia es una valoración que va del 1 al 10, entonces yo puedo generar un valor. Ese valor, como dijimos anteriormente, no se saca de un pensamiento, digo, che, ¿cuánto será? 5, 2, 1, no, tiene una ecuación que ya la vamos a ver. Entonces, la magnitud es un número negativo o positivo, puede ser de orden 2, de orden 4, de orden 5, y después ya lo vamos a ver, multiplicado, vamos a decir, por este factor de importancia, y da un valor. Todos los resultados que sean en la fila es el impacto que va a tener sobre ese factor ambiental. ¿Sí? Anoten bien esto. Es el impacto que va a generar en ese factor ambiental. Lo que son las columnas es la agresividad que va a tener esa acción en el ambiente, la agresividad, ¿sí? Agresividad, porque aquí yo estoy evaluando el suelo, va a tener un impacto de todas estas operaciones o todas estas acciones. Entonces, por eso ese es el impacto. Y esta es la agresividad que va a tener en el ambiente solamente esa operación. ¿Se entiende? ¿Hay dudas sobre eso? Es importante que eso le quede bien claro. O sea, negativo sería un impacto, por ejemplo, ahí que en el primero aparece -2 y 2. ¿Cómo sería eso? ¿Positivo y negativo a la vez? No, es una multiplicación en este caso. Vos tenés un impacto, vamos a decir, negativo, porque tiene un menos, de grado 2, puede ser de grado 1, 2, 3, 4, ¿sí? Y una valoración del impacto, una importancia de grado 2. Entonces, un poco como les comentaba, podés decir, vamos a decir, la magnitud es positiva o negativa. ¿Sí? Positiva, por ejemplo, sería la generación de empleo. Fíjate que aquí en la población va a ser positiva. ¿Sí? La economía siempre va a ser positiva y va a ser un impacto alto o no, pero el factor, vamos a decir, es positivo. Siempre que tenga que ver
con el aspecto físico o biológico, normalmente cualquier proyecto va a impactar de forma negativa. ¿Por qué? Porque cualquier cambio que generemos sobre el ambiente va a ser afectación. Nunca voy a hacer una fábrica que tire aire más puro que el que está en este momento. Entonces siempre voy a afectar al ambiente con una magnitud negativa, alta, baja o media, alta, baja, alta, media, baja, y una afectación o una importancia que puede ser de una magnitud baja o elevada, ¿sí? Ahí vamos a ver. Eso es una metodología, la que vimos aquí, ¿sí? Otra metodología, a lo mejor más simple, es esta que le voy a mostrar aquí. Es una multiplicación y valoro el impacto. Total del impacto, dice carácter, fíjense, positivo, negativo, neutro. No existe neutro, pero bueno, está por las dudas. Cuando es neutro es cuando no afecta, no puede ser una matriz que tenga algún ítem que no se quiera valorar. Pero normalmente es positivo o negativo. Y fíjense que es una multiplicación de la suma de la perturbación, la importancia, la ocurrencia, la extensión, la duración y la reversibilidad. Si yo sumo todo esto, me puedo parar en este punto y decir, bueno, acá tiene un menos porque fue un factor, vamos a decir, una afectación negativa al ambiente de 8. Menos 8, menos 7, menos 4. ¿Sí? Es una metodología diferente de completar. En este caso, lo que valora es, como les dije, lo mismo que hicimos con la ponderación. Vos podés poner la importancia en que es bajo, medio y alto, o darle del 1 al 10 una importancia en función y describís. El 1 es la afectación leve. El 5 es media, porque afecta a hacer alguna actividad de procedimiento o remediación. 10, hacemos una afectación que tengo que hacer una remediación, o sea, corregir el efecto que hemos generado. Entonces, esa multiplicación, cuando lo vemos en este punto, empieza a tener otro tipo de valoración y ahí nos identifica, cuando vemos, fíjense, en esta matriz, nos identifica los aspectos más críticos a mejorar. Fíjense, voy a agrandar un poco. En este proyecto, si yo me pongo a ver, la afectación más importante, fíjense que es positiva, la economía, la generación de empleo y cultura encontrar, no sé, parece que va a encontrar algún tipo de dinosaurio este proyecto, porque va a dar mucho trabajo y arqueológicamente o culturalmente va a ser favorable. Y va a perjudicar lo que es la excavación, porque es una estructura del suelo, la calidad del aire puede llegar a ser por el particulado que se genere por las emisiones, vamos a decir, de la excavación, y alguna afectación al agua puede llegar a ser las napas o identificar después, ver qué hacemos. Vuelvo a este punto. En esto no tenemos que ser especialistas, es que ustedes sepan cómo es la forma, vamos a decir, o la metodología de poder valorar o evaluar un impacto ambiental. Bueno, fíjense, acá están las perturbaciones, acá es una matriz en donde nosotros podemos ir identificando cómo fue afectando, ¿sí? Son metodologías, vuelvo a esto. Lo que ustedes tienen que entender de este punto es, cuando yo estoy evaluando el emplazamiento, no solamente son las condiciones o las características del terreno, sino lo que estamos evaluando. Acá dice hasta que no. Bueno, si yo le hago unas preguntitas, así vemos cómo cerramos, y estas son las otras metodologías que no es tan importante que ustedes las desarrollen en el trabajo práctico, pero sí que se entienda que estas son las metodologías, por ejemplo, causa de efecto, y esta es la de redes, en donde voy haciendo como un organigrama y viendo cómo va afectando, y el marco lógico. ¿Sí?
Hasta acá es la unidad 4. Ahí, perdón que avancé un poquito más, pero la idea era terminarlo. Vamos a hacer como la última clase. Le hago las preguntitas, lo lanzo, respondan y discutimos un segundo sobre las respuestas y los libero. ¿Sí? Mientras van respondiendo, acá estoy para si hay alguna duda. ¿Vieron la votación? ¿Les apareció? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Disculpe que la última tirada ahí de la parte ambiental se puso un poco pesada, pero bueno, lamentablemente ahí yo me dedico a eso. Pero bueno, por eso les comento de los proyectos, evaluamos proyectos de todo tipo y este tipo de estudios son los que más valoramos y verificamos, entonces entendemos cuando les voy comentando experiencias, les voy comentando de proyectos que después son evaluados económicamente. Por eso es importante que vayamos mechando qué es la realidad y qué es la parte académica. En la parte académica nos enseñan las metodologías, entender, poder descifrar, vamos a decir, este tipo de proyectos. Y la realidad, por ahí tiene otra dinámica. ¿Sí? No es tan fácil de determinar porque no hay blancos y grises, no hay blanco y negro, hay muchos grises. Entonces, ahí es donde está la habilidad de ustedes, de poder manejar la información y cómo trabajarla. Bueno, a ver cómo vamos votando. ¿Les gusta esto de la votación? A ver qué me dicen, a ver. Sí, profe. Por lo menos, a ver, quiero saber si están despiertos. Sí, profe, es mucho más interactivo. Profe, a mí me había quedado una duda sobre la matriz ambiental. No sé cómo aclararla bien, pero mi duda era cómo uno puede hacer que sea más objetivo, qué método se usa para que sea objetivo, porque, por ejemplo, en la anterior que vimos, si tranquilamente la persona está condicionada a que el proyecto tiene que salir con un buen impacto positivo, podría en economía ponerle todo 4, 4, 4 y compensar. Pero bueno, es como comparar peras con manzanas, no es lo mismo, no puedes cuantificar el impacto de quemar un bosque con la economía, no puedes igualar. Ahí, eso, Pablo, que vos me preguntas, está muy bueno, porque se nota mucho cuando vos vas a hacer la metodología, lo que vas a valorar, qué va a ser reversible, qué no va a ser reversible, y qué valor le das a eso. Yo puedo hacer que un proyecto, vamos a decir, ambientalmente me dé positivo, como voy a decir, porque hicimos generar trabajo a 5 hachadores y me bajaron un bosque nativo. Entonces, el impacto va a ser positivo que le dimos de comer a 5 leñadores. Ahora, va a ser irreversible recuperar ese bosque. Entonces, si vos pones reversibilidad, le das una importancia muy menor y el empleo le da al máximo, evidentemente está tendencioso. Entonces, ¿cómo se busca reducir esa tendencia? Ser tendencioso, vamos a decir. Que los proyectos no lo haga una sola persona, que lo haga un grupo interdisciplinario. ¿Por qué? Porque cada uno le va a dar una mirada de importancia a cada punto. Cuando vos haces el proyecto solamente con una importancia, siempre te va a dar bien. Ahora, vamos a hacer un ejemplo. Si yo quiero poner una central eléctrica en medio de un bosque nativo, voy a decir que el mejor lugar para ponerlo va a ser ese. Y me va a dar la matriz que va a dar que es ese. Por eso se busca metodología en donde no solamente una persona lo valore, y ahí está lo que ustedes van a tener que trabajar el día de mañana cuando digan, che, ¿cómo puede ser que le demos trabajo el 100% y le demos que vamos a contaminar un lago el 1%? Cualquiera que te lo va a valorar te va a decir, hágalo de nuevo. ¿Se entiende? Entonces ahí está la habilidad de ustedes de gestionar eso. No sé si le contesté, pero la realidad es que la metodología hace la diferencia. Bien, gracias. Bueno, fíjense esto. Además, lo que te puedo decir, Pablo, es esto. Hay condiciones
que aunque vos me los digas que el valor es un 10, no los vas a cumplir nunca. Y hay leyes que obligan y se entrecruzan para que no exista eso. Entonces, cada municipio tiene algunas legislaciones que obligan a que las personas no puedan generar estas condiciones. Entonces, se mezcla todo. Por eso ahí habla de holístico e interdisciplinario. Y cuando cuando visualizamos esas cosas es muy complejo. O sea, tenés que trabajar con biólogos, geólogos, civiles, industriales. Bueno, se empieza a armar un poco de rosca cuando queremos definir qué es un 4, qué es un 2, qué es un 1. Vamos a ver, compartir resultados. A ver, vamos con esto. Ubicación en una región de industria es localización. Emplazamiento, se me durmieron ahí los muchachos o las chicas que respondieron emplazamiento, vuelvan a estudiar. Es localización solamente de una región. Un emplazamiento, ¿qué metodología puede desarrollar para validar su radicación? Es la primera, la que dijimos, matriz ambiental. El método ponderado sirve para una localización. Por eso está bueno hacer estas preguntas. ¿Qué emplazamiento? La metodología es matriz ambiental. ¿No? Matriz ambiental, recuerden eso. La metodología de métodos ponderados y del método de los círculos es para la localización. ¿Sí? Servicios, terreno, etcétera, es algo que yo tengo que ver o validar si es conveniente o no las condiciones. ¿Sí? Pero ahí ya no estoy, vamos a decir, valorando, ponderando, me conviene este emplazamiento o el otro. Se entiende que la diferenciación del terreno no son puntos a tener en cuenta y podría ser un costo económico, ¿sí? Pero no es una metodología. Guarda con eso, no confundir metodología con valoración, ¿sí? La metodología sería una matriz de impacto ambiental. El método de los círculos sirve para materia prima dependiente, mercado dependiente o ambas. Muy bien ahí los que contestaron ambas. Sirve cuando hay un factor ponderado que me hace éxito o fracaso el proyecto. En este caso normalmente es materia prima dependiente o mercado dependiente. O sea, cuando ustedes tengan un trabajo práctico que le diga el producto que vamos a evaluar es materia prima dependiente, ya le estoy diciendo que tiene que ser metodología. Cuando yo le digo, esta localización tiene que, ustedes ya entienden que puede ser con factores ponderados. Si no le estoy diciendo que es materia prima dependiente o mercado dependiente. ¿Se va entendiendo? ¿Preguntas sobre esto? No. No, profe, ¿entendió? ¿Sí? Claro. Sí, ahí Gaspar me escribió algo. Quédate un segundito y hablamos. El resto está liberado si no tiene ninguna consulta. Yo el jueves seguramente, no sé si estaré, pero Ricardo quería hacer unos ejercicios de esto, así que podemos trabajar, pero son bastante simples. Voy a hablar con Ricardo, no sé si va a querer arrancar ya con la unidad 5. Pero vamos viendo. Yo creo que vamos bien con los tiempos. El tema es que ustedes estudien, ¿no? Nosotros le metimos pata al acelerador, pero si ustedes no preguntan y no frenan esa aluvión de información, y bueno, vamos a llegar a mayo y capaz que ya vimos todo el programa. Liberados todos. Quédese ahí, Gaspar, creo que me quería hacer unas preguntas. Gracias.